Le agradezco a Francisco Mixcoat Antonio, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y además abogado, que nos tome esta llamada para platicar sobre esta decisión para invalidar diversas disposiciones tanto de la Ley de Salud Local como del Código Penal de aquí del estado de Tlaxcala, que estaban relacionadas precisamente para penalizar el aborto. Una lucha que reivindica los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? A decidir sobre el libre desarrollo de su personalidad. Creo que era una lucha que ya se había iniciado hace algunos ayeres y que hoy con esta sentencia, en esta acción de inconstitucionalidad, pues reivindica todos estos derechos en beneficio de este sector que históricamente había sido violentado. En este caso, por ejemplo, de las víctimas de violencia sexual que requerían que se diera vista al Ministerio Público, se abriera una carpeta de investigación, pues todo eso criminalizaba, por un lado, estigmatizaba, y por otro lado, pues también se negaba el derecho a la salud. Maestro Mixcoat, precisamente, como lo decía al inicio, la intención, el interés de platicar contigo, pues es porque tú en su momento fuiste presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y también en su momento, pues viviste una etapa muy complicada, incluso con la iglesia, con el obispo de aquel entonces, Francisco Moreno Barrón. Estoy hablando de abril de 2015, maestro, cuando incluso hubo una marcha que partió de la capital del estado y que terminó allá frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una marcha pues muy dura, maestro. Sí, mira, yo por eso, ahora que veo esta sentencia, la verdad, pues creo que me llena de, pues ahora sí, las cuestiones de la nostalgia, ¿no? De saber que en su momento nosotros pudimos contribuir, y darse que en ese tiempo, pues sí, el clero, incluso los mismos diputados se oponían, ¿no? Incluso hoy por ahí anda de rector del Autónoma me exigía que fuera yo a desistirme cuando yo le dije, pues usted es doctor, ¿cómo voy a ir yo a desistir si no se trata de un derecho mío y no procede el desistimiento? Y entonces fue una lucha verdaderamente ¿Te refieres álgida, a Serafín Ortiz? No voy a mencionar nombres, solamente así lo voy a dejar, ¿no? Pero bueno, pero bueno, fue una lucha álgida, y que pues a mí incluso estuve como en el banquillo de los acusados por todo lo que es la Junta de Coordinación y Concertación Política, obligándome en ese momento a quererme que me retractara. No lo hice, no, y ya pues a final de cuentas, pues los resultados ahí se dieron en su momento. Fue una acción igual de inconstitucionalidad. Ahorita no recuerdo el número. ¿Por qué pugnabas? ¿Por qué pugnabas en ese recurso, maestro? Porque en ese recurso se pretendía criminalizar a las mujeres cuando por violación, precisamente cuando una mujer se practicara el aborto producto de una violación y cuestiones muy regresivas que en ese momento habían que estaban ahí en el Código Penal, se querían se volvieron a tipificar esas excluyentes, esas causales para responsabilizar a las mujeres. Entonces yo en ese momento decía que no, que los derechos son progresivos, no regresivos. Entonces, en ese tiempo, pues se interpuso esa acción de inconstitucionalidad para que no se criminalizara a la mujer cuando el producto viniera mal congénitamente por alguna deformación o cuando fuera producto de una violación. Ya tiene su tiempo cuando se promovió, y que pues eso incluso hizo que fuera un escándalo a nivel nacional, porque en ese momento no había muchos avances en el tema del aborto, ¿sí? En el tema del aborto, en el tema de los derechos reproductivos de las mujeres. Incluso eso que dio lugar que el clero, ¿sí? Todo el episcopado se reuniera y pusieran que si se dejaba pasar esa acción de inconstitucionalidad y se llegaba a ganar, pues eso iba a romper un paradigma, iba a ser un paradigma para el Estado mexicano. Entonces sí fue una lucha de verdaderamente ideológica, ¿no? Entre el clero y entre una institución que en ese tiempo yo representaba, como lo era la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Incluso, maestro, ¿cómo olvidar esa marcha encabezada por el entonces obispo Francisco Moreno Barrón y en la que, bueno, participaron miles de personas, pero también, maestro, ¿cómo olvidar que hasta las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos pues llevaron cajas, muchas cajas que contenían
hojas en las que estaban plasmadas algo así como 132,000 firmas de gente que pedía, pues que se oponía a esta determinación de despenalizar el aborto. Así es, sí, efectivamente, yo lo recibí, o sea, yo dije, bueno, la comisión está abierta a todo tipo de planteamientos, obviamente yo los dejé que ellos ejercieran su derecho a la libertad de expresión, pero pues obviamente yo tenía que estar del lado de donde privaban los derechos, ¿no? Y en ese momento los derechos eran a favor de las mujeres, pero también era escucharlos. Maestro, recuerdo que también en aquella marcha, pues hubo una cantidad también importante de personas que te colgaron cualquier cantidad de epítetos, te ofendieron. Sí, mira, sí, era parte, ¿no? Era parte de este juego de lucha, pues como yo lo digo, ideológica, pero sin embargo solamente era aguantar, ¿no? Era aguantar porque también sabíamos que si en ese momento nos doblegábamos, pues sí, hay que decirlo, ¿no? Por un lado era la iglesia y por otro muchos actores políticos que se oponían en contra, pues oye, ellos obviamente por quedar bien, ¿no? Políticamente. Pero pues yo no tenía que quedar bien políticamente con nadie más que con el puesto al cual yo había protestado, que era la defensa de la dignidad de las personas. Incluso recuerdo que hubo también quienes hasta cuestionaron también que, pues, cómo era posible que tú siendo padre de familia te pronunciaras en favor del aborto. Mira, así exactamente, no, era un asunto, pues sí, de mucha confrontación, donde pues incluso yo no solamente, sino también fui objeto de las homilías, ¿no? De las arengas, de incluso ahí me acuerdo bien que había arengas donde decían que ya el anticristo había regresado y cuestiones de ese tipo. Maestro, precisamente por tratarse de una decisión, una posición sumamente complicada, espinosa, ¿tú lo platicaste en el seno de tu familia? Sí, mira, sí. De hecho, mis hijas y todo, incluso mis hijas en un momento las tuve que cambiar de escuela porque pues también ahí ya les empezaban, oye, ¿cómo está tu papá a favor del aborto? ¿Cómo quiere? Pues lo peor, ¿no? Y entonces yo les dije, ustedes tranquilas, se platicamos este tema y pues mira, afortunadamente siempre como familia estamos unidos y creo que ellas también entendieron el papel que en ese momento a mí me tocaba estar desempeñando y pues pues como todo, ¿no? Aguantamos hasta el último y pues creo que en ese tiempo pues no salimos ganando, solamente salieron ganando pues quien en ese momento eran el sector vulnerado, ¿no? Que eran las mujeres. Incluso en esa marcha tú subiste al templete, ¿verdad? Que pusieron ahí frente a la comisión y prácticamente te crucificaron. Mira, sí, exactamente, empezaban a gritar y todo, pues yo aguantando, ¿no? Dije, porque también en ese momento a mí el señor obispo me invita a estar, a dar unas palabras a sus feligreses, y pues yo dije, ¿lo hago o no lo hago? Y pues a final de cuentas yo no me quita nada, ¿no? Y pues obviamente era la rechifla y eso, pero pues yo dije, pues tengo que aguantar, aguanté, y posteriormente los ánimos se fueron calmando, yo también fui dando mi postura, que era una postura de mucho respeto a lo que ellos estaban manifestando, y que en su momento pues el que iba a decidir no era yo, sino era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que pues yo solamente estaba haciendo mi trabajo como lo mandataba la propia ley. Maestro, no, me hablas y me recuerdas también que pues recibiste presiones tanto de diputados, supongo que del gobierno también, pero ¿cómo fueron esos momentos? ¿Cómo fue incluso también el encuentro posterior o anterior que tuviste con el entonces obispo Francisco Moreno Barrón? Pues mira, con el señor obispo hoy ya difunto, pues sí, mira, fíjate que fue pues hasta cierto punto fueron momentos de mucha tensión. ¿Te sentaste a desayunar con él? No. Pues mira, a mí me invitaron a una plática, un desayuno, sí, precisamente, pero cuando yo voy al desayuno ellos ya habían declarado que yo estaba a favor del aborto. Cuando dije, oye, pues apenas vamos a discutir este tema y ya me habían dado el primer zarpazo. Pues así ya había salido, el clero ya se había pronunciado de que la comisión, el ombudsman estaba a favor del aborto. Dije, vamos a entrar a dialogar y ya me habían dado el primer zarpazo, mira, yo aguanto, ¿no? O sea,
yo siempre aguanto, yo llegué al desayuno, posteriormente se juntaron ahí los representantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, pues ellos con una postura pues servil totalmente en ese momento, ideológicamente conservadora, y yo aguantando, ¿no? Aguantando, yo sin inmutarme, aguantando las embestidas, y creo que eso era lo más importante, ¿no? Blindarse en lo que yo ya había hecho y pues no rajarme, porque si no, pues ahí también iba yo a mostrar mi mayor debilidad, y creo que eso también a ellos de alguna otra forma, pues pues vieron que pues yo no iba a ceder, ¿sí? No iba a ceder, porque pues ahí incluso se me pedía que desistiera de esa acción, y yo les dije, no, yo no voy a desistir, porque no es un derecho, no se están violando mis derechos, ni los de mis hijas, ni los de mi familia, se están violando los derechos de las mujeres. Más bien yo creo que lo que se tiene que hacer es una reforma, para poder enderezar ese tema, y pues para que no la Corte no entre al fondo del estudio, y fue lo que en su momento ellos ya hicieron. ¿Cómo fue el encuentro con el obispo, maestro? ¿Fue muy duro? ¿Te reprochó? ¿Te amenazó con excomulgarte? No, fíjate que no, sí, pero sí veía yo mucho nerviosismo, tanto en la clase política, obvio, estoy hablando solamente de la Junta de Coordinación y Concertación Política. En ese momento quien era el gobernador del estado, don Mariano González Sarur, fue muy respetuoso, sí, fue muy respetuoso, él no se metió, ahora sí no se metió ni para bien ni para mal, él fue muy respetuoso y dijo: lo que determine la Corte, ahí nosotros acataremos. Pero sí fue ahí más bien un tema entre el Congreso y el clero en ese momento, y en contra de la comisión. Se unieron en contra de un simple mortal. Pues sí, porque pues yo representaba la comisión, ellos representaban a un poder legislativo y pues a un poder que no es para nada menos, ¿no? Como lo es la iglesia. Y yo creo que él también estaba en su momento muy presionado por el episcopado de que no dejaran pasar esa acción de inconstitucionalidad, y como diera lugar, pues que lograran que me desistiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso iba a detonar otra vez iba a detonar el debate, sobre todo por lo que Tlaxcala representaba, ¿no? Que era el estado más pequeño, visto muchas veces muy, muy conservador, y como de la noche a la mañana, porque todos esos temas pues siempre salían en ese tiempo de Ciudad de México, ¿no? Que era, digamos, un parteaguas, un paradigma en temas de derechos de progresividad, y cómo era posible que ahora saliera de una provincia, y eso era lo que les causaba mucho pues puya, mucho escándalo, porque eso iba a dar que por los demás estados, ahora sí como que se viniera en cascada esa tendencia. Tú eres católico, ¿en algún momento? Mira, te voy a decir una cosa, yo creo en un ser, soy creyente, sí, pero así no soy, soy muy respetuoso, o sea, soy siempre muy respetuoso, soy creyente, sí, creo en un ser superior, sí, pero también respeto todas las religiones, todas, soy muy respetuoso de las creencias. ¿Esa parte te puso en conflicto con tu yo interno, con tu responsabilidad como ombudsperson que tenías en ese momento? No, fíjate que no, sí, fíjate que no, sí te genera a veces mucha incertidumbre, pero era más bien una incertidumbre política, ¿no? Porque, pues sí, no estabas luchando, no estabas confrontando a cualquier, a cualquier cosa, estabas confrontando a un poder público, y estabas confrontando, pues, a un poder, ¿no? El poder que maneja la conciencia, el poder que maneja las creencias en este país, en esta tierra. Entonces, pues sí, era un poco complicado, pero pues yo decía, pues tengo que aguantar, y pues hasta donde lleguemos, ¿no? Y sobre todo, como bien lo refieres, ¿no? En un estado donde mayoritariamente la población es católica. Exactamente, ese era el tema, ¿no? Es mayoritariamente católica, se trata de una provincia, ¿sí? Se trata de una provincia, pues si quieres, de una sociedad muy, muy moderada, moralmente conservadora, ¿sí?
y pues bueno, creo que eso era lo que más llamaba la atención. 10 años de después, maestro, el tiempo te dio la razón, la Suprema Corte te dio la razón. Pues mira, eso es lo que yo hoy veo y la verdad pues que digo qué bueno, ¿no? Qué bueno porque pues fue una lucha que se inició hace cuántos años y que hoy se viene a consumar, ¿no? Lo malo es como te digo, o sea, se tuvo que esa acción tuvo que interponerse desde fuera y no desde los propios actores quienes están facultados para ejercitar. Pues maestro Francisco Mixcoac Antonio, muchas gracias por darnos este tiempo de poder platicar sobre este tema, pues sin duda alguna pues controversial, y que a partir de esta determinación que toma la Corte, pues yo no dudo también en que pues venga cualquier cantidad de reacciones, tanto de los grupos a favor como de los grupos en contra. Mira, eso es una lucha ideológica que con esto no queda ya ahí cerrado el caso. Esto va a dar para más debates. Ahora yo creo que lo importante es socializarlo y concientizarlo, ¿no? O sea, que cada quien lo que quiere que decir con su propio cuerpo, que lo haga conciencia, ¿no? Que lo haga en conciencia, que lo haga con sus propios valores, sin presiones, ¿no? Simplemente con sus propias convicciones y pues también cuidando las cuestiones éticas y si quieres tú hasta sus cuestiones morales. Pues maestro Mixcoac, muchas gracias de verdad por todo este tiempo de platicar sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan excelente día, hasta luego.